Bienvenidos a su curso virtual de razonamiento matemático. En nuestro curso veremos temas que serán la base de nuestra formación académica, problemas que estarán relacionados con la vida cotidiana y con el mundo laboral. Listo, empezamos con nuestra sesión de clase. Bueno chicos, el día de hoy veremos planteo de ecuaciones. ¿Estamos de acuerdo? Esta parte que está acá es muy conocida con respecto a RM. ¿De acuerdo? Planteo de ecuaciones es la base en realidad para todo lo que esto que está acá, que es RM. ¿Estamos de acuerdo? Plantear ecuación, ¿de acuerdo? En realidad tiene muchas maneras como resolver. ¿De acuerdo? Vamos a poner algunos ejemplos para que ustedes más o menos tengan una idea. Siempre en el caso de plantear una ecuación significa encontrar una incógnita. En este caso la incógnita con la que mayormente trabajamos o la que utilizamos frecuentemente es la variable x. ¿Estamos de acuerdo? Siempre que ustedes encuentren la variable x es con respecto o no al valor que nosotros queremos hallar. Vamos a empezar a ver con un problemita que está por acá. Me dice, esto es clásico con respecto a planteo de ecuaciones, saber cómo representar esto. Miren, en una reunión, el número de solteros es al número de casados como 5 es a 8. Hay muchas personas que se preguntan con respecto a eso, ¿qué significa cuando es 5 es a 8? Nada más esto, mira. Te pongo un ejemplo. Si A es como B, A es a B, como 5 es a 8. ¿Qué me dicen? Una equivalencia entre esos dos. Equivalencia más no igualdad, por si acaso. Equivalencia, ¿qué significa? Que son semejantes los datos. Al ser semejanza, principio de semejanza. ¿Qué dice? A es a B como 5 es a 8. A es a B como significa que son igual o semejantes, 5 es a 8. Nada más, utilizamos ese concepto para resolver ese problemita. Entonces, ¿cómo resolver de esta manera? Si en una reunión el número de solteros es el número de casados, entonces yo voy a poner el número de solteros es el número de casados como 5 es a 8. ¿De acuerdo? Eso es lo primero que yo tengo que plantearme en esta ecuacióncita. ¿Sí? El número de solteros con respecto al número de casados es como 5 es a 8. Luego que dice, ¿cuántos casados se cuentan? Si en total el número de personas es 52. Me preguntan por el número de casados. ¿Estamos de acuerdo? Pero no te olvides que cuando hablamos en este tipo de ecuación, lo que podemos decir que esto que está acá, mira, acá yo puedo rescatar esto. Te puedo decir que el número de solteros va a ser igual a este valor, le podemos agregar y le vamos a agregar una constante. La constante más recurrente siempre es k. ¿Qué significa? Que el número de solteros va a ser como 5k y que el número de casados va a ser como 8k. Nada más. Eso es lo único que nosotros podemos saber. Ahora me dicen que la cantidad de total de personas es 52. ¿Qué significa? Que solteros más casados debe ser igual a 52. ¿Sí o no? Pero solteros lo podemos representar como 5k más casados. ¿Cuánto lo puedo representar? Como 8. Y todo debe ser igual a 50. Sumamos por acá. 5 más 8 sería 13k. 13k igual a 52. Entonces, ¿k cuánto vale? K vale 4 unidades. ¿De acuerdo? Ya está el valor de k. Pero eso no significa que es la respuesta, ¿no? Significa que ya puedo hallar acá la respuesta. 5 por el valor de k. ¿Cuánto vale k? 4. Acá sería 8 por el valor de k. ¿Cuánto vale k? 4, ¿verdad? Acá sería 20. Acá ¿cuánto sería? 32. La pregunta es, ¿cuántas personas, cuántos casados hay, verdad? La pregunta es, ¿cuántos casados? ¿Cuántos casados habrá? Casados será igual a 32. Eso sería la respuesta para mi primer problemita. Se dan cuenta que no era tan complicado, ¿sí? Utilizando ese conceptito, ¿no? Muy bien. Vamos al siguiente problemita, el problemita número 2. ¿Qué me dicen el problemita número 2? A ver. La suma de tres números consecutivos es 90. Determine el número que no es mayor ni menor de los 3. Me preguntan por el número que no es mayor ni menor.
¿De acuerdo? Y me dan un dato que los tres números consecutivos es 90. Te planteo por acá la primera. Cuando tú sepas que te hablan de tres números consecutivos y no sabemos de qué número estamos hablando, entonces tú vas a hacer esto. La idea es esta. Número consecutivo significa números que se diferencian en uno. Estoy hablando del 9, 10, 11, tres números consecutivos. Otros números pueden ser 20, 21 y 22, tres números consecutivos. Pero como no sé, en planteo de ecuaciones vamos a llamar con variable x. En el primer caso sería, esto sería x más 1 y x más 2. ¿Estamos de acuerdo? Me preguntan, determina el número que no es mayor ni menor de los tres números. Él es el menor, él es el mayor. Él será el que no es mayor ni tampoco será menor, ¿verdad? Es el término central. Me están preguntando eso, ¿verdad? ¿Cuánto vale el término central, en otras palabras? ¿Cuánto vale el término que está en el medio? Nosotros vamos a plantearlo de esta manera para que sea más, en este caso, no sé, pues, ¿no? Cuando ustedes tengan tres números consecutivos, lo ideal siempre es plantearlo de esta manera, miren. Me piden valores de calcular x, ¿de acuerdo? Este será el valor central, ¿estamos de acuerdo? Yo lo puedo plantear como que esto sea x, pero acuérdate que si esto es x, significa que esto ¿cuánto tiene que ser? X menos 1. Y el de acá, x más 1. O sea, esto va a ser otra manera de plantearlo también. ¿Por qué? Porque se siguen diferenciando en 1, ¿verdad? X menos 1 más 1, x más 1, x más 1. Ahí está. ¿Viste? Es otra manera de plantear. ¿Pero por qué lo planteo así? Porque me están pidiendo por el término central, entonces sería conveniente plantearlo de esta manera. ¿Cómo sería conveniente? Decir que los tres términos, en este caso, sería el primer término que sería x menos 1, más el término que es x, más el otro consecutivo que sería x más 1, sea igual a ¿cuánto? A 90. Y de esa manera calculemos el valor de x nada más. ¿Qué es lo que va a pasar con menos 1 y más 1? Se va. X más x más x tendría 3 veces x. O sea, igual a 90. ¿Cuánto sería x? Eso sería mi respuesta. ¿Por qué? Porque ese es el valor que me están pidiendo, que es el valor central. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para este problemita, siempre lo ideal es colocarlo de esta manera. ¿Estamos de acuerdo? Cuando me dicen tres números consecutivos, tú tienes dos formas. Puedes colocar de esta manera, o puedes colocar esto, ¿no? Que he puesto de color rojito. ¿Estamos de acuerdo? Para este problema, como te diste cuenta, era conveniente utilizar de esta manera y el problema se hacía mucho más fácil y directo nada más, ¿no? Muy bien. Vamos al siguiente problemita. Creo que no hay ninguna dificultad. Planteo de ecuaciones es súper fácil. En el problema 3, ¿qué dicen? Por acá. El exceso del triple de un número sobre 42 equivale al exceso de 286 sobre el número. ¿Cuál es el número? Ya. Primero hay que saber plantear en realidad ese concepto cuando dicen exceso. Cuando te hablan exceso, te están hablando de una diferencia. Significa que alguien debe tener más que otro, ¿estamos de acuerdo? Entonces, para eso utilizo esta formulita que está por acá. ¿De acuerdo? Que no es una formulita, es una parte del razonamiento, ¿de acuerdo? Pero para que lo tenga más claro y te ayude bastante. Cuando tiran del exceso, hablamos de diferencia. Ahora, si me dicen de A sobre B, significa que A es mayor sobre B. ¿De acuerdo? Que significa que A es mayor que B. Entonces, A menos B me resulta un valor. Eso es de la misma forma como vamos a plantear en esta ecuación. Dice. El exceso, diferencia, ¿de acuerdo? Del triple de un número. No sabemos de qué número, solo sabemos que va a ser el triple del número sobre 40. El exceso de A va a ser el triple de un número. ¿Qué significa? El triple de un número sería 3, ese número que no sabemos, que hemos llamado x. El triple de ese número sería 3x sobre 42, o sea, menos 42. Es equivalente, ¿de acuerdo? O sea, esto es equivalente a quién? Al exceso, o sea, a otra diferencia de quién? De 286 sobre, o sea, menos el número. ¿Y qué número es? X en este caso. Así sería la forma de plantearlo, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿El exceso qué significa? Diferencia. ¿De quién? Del triple de un número. Como no sabemos cuál es ese número, le hemos puesto 3x nada más. ¿Estamos de acuerdo? Sobre 42, o sea, menos 42. Esto es equivalente al exceso, o sea, a otra diferencia de 286 sobre el número que no sabemos cuánto es, que le llamamos x. Nada más. Entonces, la idea es ahora resolver este problemita, ¿no? Sería por acá, agrupamos 4x, 286
Ahora sería más 42, ¿verdad? Tendría acá 328, creo. ¿Sí o no? ¿No? 328. Ahora le tendríamos que sacar a todo esto cuarta, ¿no? Cuarta. ¿Cuánto sería cuarta? O dividimos. A ver, entre 4 sería 7, ¿no? Acá sería 175 y 7, 82, creo. 82 creo que sería. ¿Sí, no? Creo que sí. Listo, así sería. Esa sería la respuesta. Calcular cuál es el número. O sea, cuál es X. Nada más. Eso fue el problemita. ¿Sí? Solamente el problema en realidad en planteo de ecuación, la única dificultad es plantear la ecuación. Porque la resolución es muy fácil. El plantear la ecuación sí es lo que nos demora un poco más de tiempo y tal vez lo que nos puede hacer un poco más complicado. Pero después lo demás es súper sencillo, ¿no? Vamos a ver qué tal nos va con el problemita número 4. A ver, ¿qué dice? Del número que tengo, gasto la mitad de lo que no gasto. De lo que no gasto, pierdo el triple de lo que no pierdo. Si lo que gasto excede a lo que no pierdo en 20, ¿cuánto tenía inicialmente? Ya. Ese problemita es un problemita, ¿de acuerdo? Que es un problema típico con respecto a los exámenes de admisión. Es una pregunta que siempre viene en el examen de admisión de esta manera. Así que ustedes tienen que darse cuenta y aprender bastante este método, ¿de acuerdo? Es un método como yo lo resuelvo. Hay muchas personas que lo pueden resolver de diferentes maneras, que son válidos. Bueno, pero este método que está acá, yo lo aprendí así, así que de esa manera lo voy a enseñar. Que no es nada complicado, es súper fácil. Primero, cuando te hablan de lo que gasto y no gasto, de lo que pierdo o no pierdo, de lo que gano o no sé, o me quitan, algo así, ¿no? Tú tienes que trabajar con una línea como se va a representar en este caso. Del dinero que tengo, eso es el dinero que yo tengo, ¿de acuerdo? Todo esto que está acá me representa. Voy a trabajar como en segmentos, ¿de acuerdo? Un poco de geometría. ¿Qué me dice? Del dinero que tengo, gasto la mitad de lo que no gasto. Estamos hablando de ahí que un dinero que gastas y un dinero que no gastas. ¿Sí o no? Digamos, por acá. Voy a poner del dinero. Si voy a poner es que todo esto es mi dinero, esto va a ser lo que gasto. Entonces por acá, si esto va a ser el dinero que yo gasto, ¿estamos de acuerdo? Por acá. Voy a trazar por acá, sí. Por acá. Esto va a ser el dinero que yo gasto. Significa que este lado va a ser el dinero que no gasto. ¿Estamos de acuerdo? Acuérdate que todo esto es el dinero que yo tengo. Digamos, si yo tengo 50 soles, un ejemplo, y gasto 20, ¿qué significa? ¿Que cuánto no he gastado? 30 soles, pero al final lo que gasto y no gasto es todo lo que tengo. Si yo gasto 20, de 50 soles gasto 20, me queda 30. 30 es lo que no he gastado, ¿sí o no? Pero lo que gasto, que es 20, más lo que no he gastado, que es 30, significa que es todo el dinero que yo tenía, que era 50. ¿Se entiende de esa manera? Así es, gasto y no gasto. ¿De acuerdo? Siguiente, vamos a comenzar a colocar los datos. Primero dice, del dinero que tengo, gasto la mitad de lo que no gasto. O sea, gasto esto, gasto la mitad de lo que no gasto. Esto es la mitad de esto. Esto es la mitad de esto. Significa que si esto es 40, esto es 20. ¿Entienden? Gasto la mitad de lo que no gasto. Si esto fuera 40, esto tendría que ser 20. ¿Sí o no? ¿Eso se entiende o no? Entonces, como no sabemos cuánto es cada uno, le vamos a poner una variable, ¿te parece? Acuérdate, entonces yo me doy cuenta que si esto fuera la mitad, o sea, si es que esto fuera 20, esto debe ser 10. O en otras palabras, que si esto es como 1 a 2. ¿Qué significa que sea como 1 a 2? Que si esto vale n, esto va a ser como 2. Nada más. ¿De acuerdo? Así lo vamos a colocar. ¿Sí? Como que esto va a ser n, lo que gasto va a ser como n y lo que no gasto va a ser como 2n. Porque acuérdate que esto tiene que ser la mitad de esto. ¿Sí? ¿Está muy bien? Muy bien. ¿Qué más dice ahora? De lo que no gasto, o sea, estamos hablando del dinero que no gasto. ¿Por qué? Porque de lo que ya gasté es algo que ya no tengo. Pues no, ya no puedo trabajar con ese dinero, pero sí puedo trabajar con el dinero que no he gastado, con el dinero que todavía me está quedando.
Entonces dice, de lo que no gasté, o sea, de esta porción, yo voy a dibujar lo nuevo que tengo acá de dinero. Vamos a dibujarlo por acá, así. Ahora voy a decir, de lo que no gasté, o sea, de este dinerito que está por acá. ¿De acuerdo? Ahora sí. Por acá. Esto es lo que no he gastado, ¿sí o no? Dice, de lo que no gasté, pierdo el triple de lo que no pierdo. Ah, entonces acá vamos a colocar algo. Pierdo y no pierdo. Entonces lo representamos así por acá. Pierdo y no pierdo. Por acá voy a poner lo que pierdo. Acá está lo que pierdo, acá estará lo que no pierdo. ¿Sí o no? Listo. Así lo voy a dibujar. Por acá lo que pierdo y lo que no pierdo. Dicen. Por acá. Ah, no. Voy acá al otro lado. Ya bueno, creo que se entiende, ¿verdad? No creo que no se entienda. Por acá. Así. Listo. ¿Qué es lo que tenemos por acá? Miren, muchachos. Esto va a ser lo que pierdo y esto va a ser lo que no pierdo. ¿Sí? De lo que dice, de lo que no gasto, o sea, de esto, pierdo, esto es el triple de lo que no pierdo. Esto es el triple de lo que no pierdo. ¿Qué significa? Que este es el triple de esto. O sea, si esto le llamo otra variable, llamaremos la variable m. Esto tiene que ser el triple. ¿Cuánto sería el triple? 3m. Así es lo que me dicen, ¿sí o no? Pierdo el triple de lo que no pierdo. Pierdo, esto es el triple de esto. Esto es el triple de esto, ¿sí o no? Ajá, muy bien. Entonces nada más podemos decir eso, ¿no? Y luego dicen, ¿qué más? Si lo que gasto excede a lo que no pierdo, ya. Ahí termina todo eso. Porque nos hablan ya de distintos valores, ¿estamos de acuerdo? Nos hablan de distintos valores. Al decirnos acá, mira, me preguntan, si lo que gasto, o sea, esto, a lo que no pierdo, si lo que gasto excede a lo que no pierdo en 20, ¿qué significa? Excede, ¿qué significa? Diferencia, ¿verdad? De lo que gasto menos lo que pierdo, que diga lo que no pierdo. Gasto menos lo que no pierdo, esto que está acá es igual a 20. Eso es lo que me dicen, ¿sí o no? Entonces lo que te están pidiendo es eso nada más. Pero antes de hacer eso, yo primero voy a trabajar algo, mira. Acuérdate. Todo esto equivale a ¿cuánto? A 4 veces m, ¿sí o no? Significa que todo lo que no he gastado es igual a 4m o no. Pero acuérdate, si todo esto vale 4m, significa que todo esto ya no. Todo esto tiene que ser igual a ¿cuánto? A 4m, ¿sí o no? O sea, 2n es igual a 4n. Pero si n es igual a 4n, ¿cuánto significa que eso debe ser en función de m? 2m. ¿Sí o no? Porque acuérdate que esto siempre es la mitad de esto. Si esto vale 4, esto vale 2. ¿Verdad? Y esto vale 4m, ¿por qué? Porque me doy cuenta que todo vale 4m. ¿Por qué me quiero trabajar con la misma variable? Porque me dicen esto. Me hablan del exceso, me hablan de una diferencia. ¿Del exceso de quién? De lo que gasté. Lo que gasté, o lo que gasto fue 2m. Menos lo que no pierdo. Lo que no pierdo, ¿cuánto es? M. Eso es igual a ¿cuánto? A 20. ¿No? 2m menos m sería m. Igual a... ¿qué sería eso? M vale 20. La pregunta es, ¿cuánto tenía inicialmente? O sea, ¿cuánto dinero tenía en total? En total tenía todo. Al inicio, ¿cuánto tenía? ¿Cuánto tenía al inicio? Tenía todo esto, que sería 2m más 4m, tenía 6m. Sería 6 por 20. ¿Cuánto es 6 por 20? 120, muchachos. Eso sería la respuesta. 120. Nada más. ¿Estamos de acuerdo? Para ese problemita sería 120. ¿Sí? 120 nada más. Bueno, no es nada difícil. Facilita nada más.
Cada vez que te hablen con respecto a lo que no gasto, de lo que gasto, de lo que pierdo, lo que me quitan, trabajen con esa barrita y van a ver que les va a salir, que es súper sencillo. Vamos al problemita número 5. Dice, en una escuela, cada 4 niños disponen de una pelota. Para jugar al cabo de algún tiempo, abandonan la escuela 40 niños. Desde entonces, cada 3 niños disponen de una misma pelota. ¿Cuántos niños hay actualmente en la escuela? Cuando te hablan sobre esos problemas, es un problema clásico con respecto al planteo de ecuaciones. ¿Por qué? Porque siempre va a haber en este caso cuando te pregunten, a ver, te dirán, ¿qué pasa si es que tenemos, no sé, a cada uno le toca 5 caramelos? Se va una cierta cantidad de alumnos y ahora le toca a cada uno distintos tipos de caramelos. ¿Estamos de acuerdo? Lo que tú tienes que darte cuenta es de esto. Lo que se van a retirar son los niños. ¿De acuerdo? Pero si tú estás repartiendo pelotas o estás repartiendo caramelos, eso es lo que siempre se mantiene constante, eso no va a cambiar. Entonces, eso es lo que tienes que tener en cuenta en ese problemita. Primero, si los niños se van a ir, bueno, los niños están llenos, pero más las pelotas no. Significa que si se van más niños, nosotros van a quedar más pelotas para nosotros poder jugar, ¿sí o no? ¿No? Pero en realidad no es que hayan aumentado las pelotas, sino que simplemente las pelotas siguen manteniéndose igual, simplemente lo que han bajado son la cantidad de niños. Entonces, eso es lo que tienes que tener bien claro. Que el número de pelotas siempre se va a mantener constante en todo el tiempo. En una escuela, cada 4 niños dispone de una pelota. Yo no sé cuántos alumnos hay, ¿de acuerdo? Yo no sé cuántos alumnos hay, ¿de acuerdo? Dice, pero sabemos que por cada 4 niños tienen una pelota para jugar. Entonces, el número de pelotas vamos a poner así. Número de pelotas, por acá, será igual al total de alumnos. No sé cuánto total de alumnos habrá. Llamaremos que sea el total de alumnos X. ¿De acuerdo? Entre 4. Ese es el número de pelotas. ¿Estamos de acuerdo? Este es para el primer caso. ¿Sí o no? A ver, vamos a plantear por acá. Ojo bonito. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a plantearlo mejor así. Ya. Planteamos por acá. Vamos a poner acá. Primero, en el primer caso, número de alumnos es igual a X. ¿Sí o no? Segundo caso, ¿de acuerdo? Dice, al cabo de algún tiempo abandonan la escuela 40 niños. Significa que en el segundo caso, el número de alumnos, ¿cuánto será? X menos los 40 niños que se fueron, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Ese es para el primer caso y para el segundo caso. ¿De acuerdo? Entonces, ahora lo que nosotros vamos a determinar es el número de pelotas. ¿Qué es lo que pasa? Que el número de pelotas, como te había dicho, eso se mantiene constante. Entonces, el número de pelotas es igual para ambos casos. Para el primer caso, ¿cuánto le tocaría? Dice, por cada 4 niños le toca una pelota. En el primer caso, significa que X entre el número de alumnos entre 4 es el número de pelotas que tiene. Pero para el segundo caso va a tener la misma cantidad de pelotas. Pero ya no tiene X alumnos, sino tiene X menos 40. Y al hacer eso, ¿qué pasa? Que ahora cada 3 niños van a jugar con una pelota. Significa que ahora va a ser dividido entre 3. Nada más. Así sería la forma de plantear este problemita que está acá. ¿Ven? Nada complicado, como me di cuenta que las pelotas para ambos casos son lo mismo, significa que en primer caso sería el número de alumnos entre 4. En el segundo caso sería el número de alumnos que están quedando, que sería X menos 40, entre 3, porque me dice que ahora son cada 3 disponen de una pelota. Entonces, hacemos esta operación nada más. Hacemos en la espita por acá. 3x igual 4x menos 160. 160 pasa por allá. Y acá sería solo x, ¿verdad? Porque tengo 4x menos x, menos 3x, me quedaría x. Pero esa es la pregunta. Algunos se emocionan rápidamente y marcan x, que es 160. Pero detente, la pregunta ¿cuál es? ¿Cuántos niños hay actualmente en la escuela? ¿Cuál es actualmente? Este caso, pues. Me están preguntando por eso. Ah, entonces actualmente sería x menos
40. ¿Cuánto sería x menos 40? 60 menos 40 sería 120 alumnos es lo que hay actualmente. 120 alumnos es lo que hay actualmente. ¿De acuerdo? Esa sería la respuesta para ese problemita. Actualmente tenemos 120 alumnos. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a un problemita más para que quede un poquito más claro con respecto a lo que es planteo de ecuaciones. Como se dan cuenta, planteo de ecuaciones no es nada complicado, es fácil nada más, de verdad. No es nada complicado, en realidad, si es que es algo complicado, es que ustedes tal vez lo hacen complicado, pero en realidad el problema siempre es fácil, planteo de ecuaciones, ¿de acuerdo? Es plantear una ecuación, ¿de acuerdo? Pero nunca te olvides que para planteo de ecuaciones te recomiendo bastante siempre, a veces problemas un poco más complejos que tal vez puedan tener, es que siempre en planteo de ecuaciones tú tienes que plantearte como si tú fueras la persona afectada, ¿me entiendes? Tienes que ponerte como si tú fueras la persona que en realidad está haciendo el problema. O sea, tienes que vivir el problema para que el problema se te sea más accesible y puedas entender mucho más. ¿De acuerdo? Eso te ayuda bastante con respecto a planteo de ecuaciones y en realidad en todo lo que es el razonamiento matemático. Plantearse en realidad, porque el razonamiento matemático no es más que situaciones lógicas y situaciones que realmente pasan por la vida cotidiana. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tener en cuenta bastante eso, ¿sí? Vamos a ver por acá. Una más voy a tener por acá para poder concluir con esto, ¿sí? Por acá. Tengo este problemita que dice, un comerciante adquirió 703 naranjas. ¿De acuerdo? Este problema vamos a plantearlo como si fuéramos de nosotros mismos. Yo voy a adquirir 703 naranjas, dice. He adquirido a $20 y a $15, pero la docena, por si acaso, la docena me ha costado una docena de 20 y otra de 15. A veces varía porque una puede ser más grande, una puede ser más pequeña las naranjas, ¿no? Y a veces, como son más grandes, más jugosas, no sé, cuestan más. Algo es el caso. Imaginémonos, ¿no? Yo me imagino. Una docena me cuesta 20 y otra docena me cuesta 15. Dice, pagando por todo, en total por todo, ¿cuánto he pagado? $1020. ¿Estamos de acuerdo? Se sabe que por cada 3 docenas que compro, me regalaron una naranja. Ya. ¿Cuántas docenas compró de menor precio? Bueno, vamos a ponernos en este caso. Yo no sé cuántas docenas compré. A ver, vamos a poner acá. Voy a poner entonces de esta manera. Número de docenas de 20. Número de docenas de 15. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que nosotros sí sabemos. Entonces, a cada uno le vamos a poner un valor. Porque trabajamos en docenas. ¿De acuerdo? No sé cuántas docenas compré de 20, pero voy a poner un valor. Bueno, entonces, como me doy cuenta, la docena que está acá, la que me están pidiendo en realidad es esta, ¿verdad? La docena de menor precio. Entonces, esta es la que yo voy a llamar X. Y por defecto, esta le tendré que poner otra variable. En este caso, la variable que le voy a poner es la variable Y. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Entonces, son mis dos variables con las que voy a trabajar. Como les decía, no, lo más importante en realidad es colocar las variables. Si uno coloca las variables adecuadas, el problema se vuelve más sencillo. Entonces, ahora, luego después de esto, lo que tenemos que calcular es el siguiente. ¿Qué me dice? Por todo, ¿cuánto vas a pagar? 1020, ¿verdad? ¿Qué significa? Tú has comprado Y docenas de 20, significa que Y por 20, más las docenas que has comprado de 15, que sería X, por 15. Esto todo al final, tú has resultado pagando ¿cuánto? 1020. ¿Sí? Lo que tienes que hacer acá es sacarle a todo quinta, reducir la fracción lo que más se puede, sería 5y más 4y sería, ¿verdad? Sacándole quinta. Y acá sería 3x igual a 204 sería, ¿no? Sacándole quinta. ¿Estamos de acuerdo? Quinta, quinta, quinta. Esto que está acá va a ser mi primera ecuación. ¿Estamos de acuerdo? Esto va a ser mi primera ecuación. ¿Por qué va a ser mi primera ecuación? Porque ustedes se dan cuenta que tengo dos variables. Entonces significa que tengo que mínimo encontrar dos ecuaciones para resolver ese problemita. ¿Sí? Esa va a ser mi primera ecuación. La siguiente ecuación voy a obtener de las naranjas, de la cantidad de naranjas. Dime, ¿yo he adquirido cuántas? 703 naranjas. ¿Qué significa eso?
significa que estas 703 naranjas, ¿de acuerdo?, han sido adquiridas de la compra de cada docena. Yo no sé cuántas docenas he comprado, estamos de acuerdo, pero es importante esto. X más Y es la cantidad de docenas. Pero voy a multiplicarlo esto por 12 porque por cada docena me vienen 12 naranjas. Pero aparte de eso me dicen que, esto es muy importante, esta es la cantidad de docenas. Lo multiplico por 12 porque yo sé que cada docena al final me da 12 naranjas. Pero no es la única naranja que he adquirido. También he adquirido, por cada 3 docenas, he adquirido una naranja. ¿Qué significa? Que por cada 3 docenas, o sea, estas docenas que he adquirido, todo esto lo divido entre 3 y será la cantidad que me han regalado. Y con eso he obtenido 703 naranjitas. ¿De acuerdo? Una operación simple y sencilla nada más. Resuelves rápidamente por acá y te sales que X más Y 57. Y esa va a ser mi segunda ecuación. ¿Estamos de acuerdo? Esa va a ser mi segunda ecuación. ¿Listo? Ahora, siguiente. Vamos a utilizar, seguro su profesor Joel ya te ha enseñado con respecto al sistema de ecuaciones. Cuando tengamos dos ecuaciones, ¿sí? Dos ecuaciones, ¿qué significa esto? Dos ecuaciones, dos incógnitas, vamos a hacer por el método, se llama este método que seguro han visto, por eliminación. Vamos a eliminar una variable. ¿Qué variable quiero eliminar? La variable y. Entonces para eso hago esto, porque yo quiero solo calcular x, ¿verdad? Quiero esto. Hagamos esto, mira. Voy a poner por acá. 4x más 4y. Profe, ¿qué estás haciendo? Estoy multiplicando esto por 4, mira. Todo esto lo voy a multiplicar por 4. Esa ecuación, multiplicar por 4, 4x, 4y. Sería 228. ¿Sí o no? 228, ¿no? Ahora, después la siguiente ecuación, la ecuación 1, tengo que aparece 3x más 4y. Eso me da 200. Fácil. Lo que tengo que hacer en este caso es, seguro tu profesor yo te ha enseñado, ¿de acuerdo? ¿Sí? Yo por eso ya no me demoro nada en esto, porque yo sé que ustedes ya saben todo esto. Simplificamos. Vamos a hacer esto. Hacemos una resta, seguro él te habrá dicho, ¿no? Cuando aparece esto hay que restar, ¿de acuerdo? Vamos a restar, ¿sí? Hacemos una diferencia. Al hacer una diferencia se va a esta variable. Acá me describe 4x menos x, x nada más, ¿verdad? Diferencia, 228 menos 104, 24. Esa sería la respuesta para ese problemita, muchachos. ¿Vieron? Nada complicado. La ecuación en realidad no es nada complicado resolver, por si acaso, es algo que ustedes ya saben. Pero sí, el sistema y con respecto al planteo de ecuaciones es algo que tienen que aprender y poco a poco lo van a conseguir con la práctica, muchachos. ¿De acuerdo? Espero que el video les haya ayudado bastante. Este es con respecto al tema de planteo de ecuaciones, muchachos. ¿De acuerdo? No son los únicos problemas que van a encontrar, van a haber más problemas, como ya les digo, cada problema ustedes tienen que plantearlo como si fuera su problema de ustedes el día a día. Eso les va a ayudar bastante para resolver el problema, créanme. Cuando ustedes interpretan el problema como si fuera suyo mismo, créanme que el problema lo van a hacer mucho más fácil, ¿de acuerdo? Espero que les haya servido todo eso y con eso me despido. Gracias.